Fue solo un pequeño accidente. Mi blusa se deslizó y en ese momento mi hijastro me miró diferente. Pensé que no era nada, pero lo que siguió sacudió las paredes de nuestro tranquilo hogar y expuso todo aquello para lo que no estábamos preparados. Esto no es solo una historia sobre un error, es sobre las emociones que ocultamos, los límites que nunca pensamos cruzar, y lo que sucede cuando alguien te ve con más claridad que nadie. Aviso legal. Este contenido es solo para adultos. Se recomienda discreción. Todo comenzó en una de esas tranquilas tardes de verano, cuando todo parecía demasiado tranquilo. Acababa de llegar a casa de una rápida carrera al supermercado. Mi mente estaba llena de recados y planes para la cena. La casa estaba cálida. Las ventanas se entreabrieron lo justo para dejar entrar la suave brisa. Mi hijastro Jake estaba descansando en la sala de estar, viendo un partido. Mirando a medias su teléfono. Siempre habíamos tenido una buena relación, cómoda y respetuosa, pero ese día sucedió algo inesperado que cambiaría el ambiente entre nosotros. No pensé mucho en ese momento. Tenía prisa por cambiarme. Tiré mis maletas y me dirigí a la habitación. Pero al pasar por el pasillo, haciendo malabarismos con una llamada telefónica intentando quitarme la camisa, mis manos resbalaron sin darme cuenta. Cayó al suelo justo cuando Jake dobló la esquina. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo demasiado largo. Rápidamente me tapé, tartamudeando, riéndole como si no fuera gran cosa. Pero algo cambió en ese momento, algo tácito. La mirada en sus ojos no era solo una sorpresa, era algo más, algo que removió el ambiente y me hizo contener la respiración. Ahora, antes de que alguien saque conclusiones precipitadas, esta historia no es lo que podrías esperar. No se trata solo de un error. Se trata de la compleja línea entre el cuidado, la comodidad y la curiosidad. Se trata de dos personas atrapadas en un momento inusual y lo que sucedió en los días posteriores. Lo que no sabía en ese momento era cuánto nos atormentaría ese único momento, cómo conduciría a largos silencios, segundas miradas y finalmente, verdades que ninguno de los dos había planeado enfrentar. ¿Alguna vez has experimentado un momento tan incómodo que se te quedó grabado durante días? ¿Qué harías si alguien cercano a ti de repente te viera de una manera completamente diferente? Cuéntame tus respuestas en los comentarios. Puede que aparezcan en la siguiente parte. Créeme, esta historia apenas comienza, porque lo que Jake me dijo a la mañana siguiente todavía no puedo sacármelo de la cabeza. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campana para no perderte lo que sucede después. Dime si crees que algunos errores son para. A la mañana siguiente intenté fingir que todo estaba normal. Preparé café, puse la mesa y actué como si el pasillo no hubiera ocurrido. Jake entró, todavía frotándose los ojos por el sueño, sin camisa y con esos viejos pantalones de pijama de franela que siempre usaba. Me dedicó una pequeña sonrisa, de esas que antes parecían inofensivas, pero que ahora pesaban. Sus ojos se quedaron demasiado tiempo. Mi corazón latía más rápido, aunque mantuve la calma. «Buenos días», dijo con indiferencia, sirviéndose una taza. «Buenos días», respondí, intentando sonar ligera, aunque mis pensamientos eran todo lo contrario. Nos sentamos a la mesa de la cocina, charlando sin parar, fingiendo estar más concentrados en el desayuno que en la extraña tensión que flotaba en el aire. De repente, Jake levantó la vista y dijo, «Sobre ayer». Se me encogió el estómago y me quedé paralizada por un segundo, preguntándome a dónde nos llevaría esta conversación. Pero antes de que pudiera terminar, su teléfono vibró. Miró la pantalla, suspiró y murmuró, «No importa». Me levanté y salí a atender la llamada. El momento en que todo se había detenido a propósito me había provocado con respuestas fuera de mi alcance. Ese momento en el pasillo
No fue solo una casualidad. Significaba algo, o al menos lo parecía. Pero tenía miedo de preguntar. Miedo de lo que pudiera decir. Digo, y aún más asustada de lo que podría significar para nosotros en el futuro. El problema es que Jake no es solo mi hijastro. Ahora es un hombre adulto, independiente, inteligente y bondadoso. Siempre nos hemos llevado bien desde que me casé con su padre hace años. Pero ahora que se queda conmigo un tiempo durante sus vacaciones universitarias, algo es diferente. Hemos tenido más charlas nocturnas, más comidas compartidas, más pequeños momentos que de alguna manera parecen más importantes de lo que deberían. Me encontré pensando en la forma en que me miraba, no con juicio, sino con curiosidad. Y eso me asustó, porque una parte de mí sentía lo mismo. Tantos pensamientos se arremolinaban en mi mente. ¿Era solo mi imaginación? ¿Le estaba dando demasiadas vueltas a todo? ¿O había algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para admitir? ¿Qué harías si alguien por quien no deberías sentir nada comenzara a mostrarte una atención que pareciera real? Avísame en los comentarios y quédense porque esta historia apenas comienza a desarrollarse. Esa noche, Jake y yo terminamos viendo una película juntos, como tantas otras veces, pero esta vez todo se sentía diferente. El espacio entre nosotros en el sofá era pequeño, pero el peso de los pensamientos no expresados lo hacía sentir enorme. Lo pillé mirándome más de una vez, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, apartaba la mirada rápidamente. Mi corazón latía más rápido que las escenas en la pantalla. Intenté concentrarme en la película, pero mis pensamientos volvían a ese momento en el pasillo y a su frase inconclusa en el desayuno. ¿Qué iba a decir? ¿Por qué se detuvo? Una parte de mí quería preguntarle directamente, pero la otra parte tenía miedo de la respuesta. No quería arruinar la paz que aún teníamos. No quería cruzar una línea que no se podía deshacer, pero tampoco podía fingir que no pasaba nada. El conflicto entre querer claridad y temer la verdad me carcomía más tarde. Esa noche escuché a Jake al teléfono. En la habitación de invitados, su voz era baja, pero escuché suficiente. Me mencionó algo sobre que se está volviendo difícil de ignorar, y yo no sé qué hacer. ¿Estaba hablando de nosotros o estaba yo leyendo entre líneas? El misterio me atrajo más profundamente mientras una nueva subtrama se formaba silenciosamente. El padre de Jake. Mi esposo había estado distante últimamente. Largas jornadas en el trabajo, menos tiempo en casa, más silencio en nuestro matrimonio. Al principio lo ignoré, pero ahora no podía ignorar lo sola que me había sentido, y tal vez eso fue parte de por qué. Noté las miradas de Jake. Tal vez por eso me hicieron sentir algo. Otra vez, ¿qué crees que quiso decir Jake por teléfono? ¿Debería confrontarlo o seguir fingiendo que no pasa nada? Deja tus pensamientos en paz. Los comentarios a continuación. Los siguientes días fueron una extraña confusión. Jake y yo nos movíamos por la casa como si estuviéramos atrapados en una danza silenciosa, cerca, pero nunca tocando la verdad. Cada mirada compartida cobraba más peso. Cada silencio duró solo un segundo de más. El aire entre nosotros estaba cargado de algo. Ninguno de los dos se atrevió a nombrarlo, pero estaba ahí, y crecía. Una noche después de la cena, Jake se ofreció a ayudar a limpiar, mientras estábamos de pie junto al fregadero. Un hombro, tosh. Su mano rozó accidentalmente el mío. Ambos nos quedamos paralizados. Lo miré. Él me devolvió la mirada. Y por un momento sentí como si todo lo demás en el mundo se desvaneciera. Podía verlo en sus ojos.
La tensión, la confusión, la misma tormenta que yo sentía por dentro. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera hablar, la puerta principal se abrió con un chirrido. Era mi esposo. Había llegado a casa antes de lo esperado. Entró en la cocina, mirando. Entre nosotros, Jake se apartó rápidamente y se limpió. Mientras forzaba una sonrisa, le pregunté qué tal le había ido el día. Mi esposo poco. Sus ojos se posaron en Jake. Entre nosotros, Jake se apartó rápidamente y se limpió. Sí, luego en mí, y luego de nuevo en Jake. La tensión aumentó y supe que él también sentía algo. Quizás no podía explicarlo, pero la atmósfera en la habitación había cambiado. Algo había cambiado y él no lo ignoraba. Más tarde esa noche, encontré un borrador de mensaje abierto en el portátil de Jake. Parecía que había intentado escribir algo, quizás a mí, quizás a alguien. Otra cosa, decía, no puedo seguir fingiendo, esto no es nada. Lo siento cada vez que estoy cerca de ella. Nunca lo envió, pero ahora lo sé. La pregunta es, ¿qué pasa después? ¿Qué haría si la verdad estuviera a solo una palabra de distancia? Pero decirla podría cambiarlo todo. Cuéntamelo en los comentarios. A la mañana siguiente me desperté con el sonido del motor de un coche en la entrada. Miré por la ventana y vi a una mujer saliendo de una elegante camioneta negra. Parecía joven, de 20 años, y segura de sí misma, como alguien que no estaba acostumbrada a llamar. Unos momentos después, Jake le abrió la puerta. Me quedé en silencio tras la pared del pasillo, escuchando. ¿Por qué no me dijiste que te quedabas con ella?, preguntó bruscamente. Baja la voz, susurró Jake. No es así. Me dio un vuelco el corazón. ¿Quién era? ¿Una novia? ¿Una amiga? ¿O algo así? Fuera cual fuera su relación, estaba claro que no le gustaba. Pasó junto a él hacia la sala de estar, como si fuera la dueña del lugar. Sus voces se desvanecieron en una discusión en voz baja, y me quedé paralizada, sin saber si entrar o esperar. Finalmente, entré en la habitación fingiendo que acababa de subir. Jake pareció sorprendido de verme, pero la mujer no parpadeó. Me miró de reojo y luego sonrió con suficiencia. ¿Así que eres tú?, dijo, que se me encogió el estómago. Jake se interpuso rápidamente entre nosotros. Ella no sabe nada. No empieces. Él le advirtió, pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Esa frase, tú eres quien abrió una puerta completamente nueva para la que no estaba preparada. Esa noche, Jake intentó explicarme que solo era alguien con quien salí brevemente. Se puso celosa cuando le dije que me quedaba aquí. Nunca quise que viniera, pero la forma en que me miró, la forma en que lo supo, me impactó. No solo la atmósfera entre Jake y yo era tensa, sino que alguien más conocía a alguien fuera de nuestra burbuja. ¿Qué harías si alguien entrara en tu vida y revelara una verdad que no estabas listo para afrontar? Déjamelo saber en los comentarios. Esa noche, todo salió a la superficie. Después de cenar, mi esposo me llamó a la sala. Jake ya estaba allí, sentado rígidamente en el sofá. Su padre parecía cansado, más distante de lo habitual, pero esta vez había algo más en sus ojos. Se giró hacia mí y preguntó: ¿Hay algo entre tú y Jake? La habitación se quedó en silencio. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Jake se quedó paralizado, con los ojos abiertos, y claramente no lo esperaba. Intenté responder, pero no me salieron las palabras. Mi esposo suspiró, se levantó y caminó hacia la ventana. He estado observando, dijo en voz baja. Puede que no diga mucho, pero no estoy ciego. Hay tensión aquí.
y no del tipo que puedes ignorar para siempre. Jake se levantó de repente y dio un paso adelante. No es lo que piensas, empezó. Con la voz temblorosa, no pasó nada, pero sí. Nos acercamos demasiado. Mi esposo se giró hacia mí. ¿Y qué? En ese momento sentí todo a la vez: vergüenza, culpa, tristeza y algo parecido al alivio. La verdad era que allá afuera ya no había más refugio tras miradas ni conversaciones tranquilas. Admití que me había sentido sola durante mucho tiempo. El silencio en nuestro matrimonio me hacía anhelar algo real, algo honesto. Jake no lo pausó. Él apareció por casualidad en las grietas. Lo que me sorprendió fue la reacción de mi esposo. No gritó, no se fue. En cambio, asintió lentamente. Entonces tal vez todos necesitamos espacio, dijo. Tiempo para descubrir quiénes somos realmente antes de causar más daño. A la mañana siguiente, Jake se fue a casa de un amigo. No hablamos mucho, solo una despedida silenciosa y una mirada larga y persistente. Pero justo cuando pensé que todo se había resuelto, encontré una nota que Jake había deslizado por debajo de la puerta de mi habitación. Decía: este no ha terminado, tú lo sabes y yo también. ¿Qué crees que quiso decir con eso? ¿Podría haber más en esta historia de lo que ninguno de nosotros imaginaba? Comparte tu opinión en los comentarios y cuéntame si estás listo para la segunda parte. Después de que Jake se fuera de casa, me sentí más pesado y más tranquilo que nunca. Pasaron los días sin mensajes ni señales de él. Solo la nota que dejó resonando en mis pensamientos. Pasé mucho tiempo reflexionando sobre todo lo que había sucedido. No se trataba solo de lo que le sucedió entre nosotros, sino de la soledad que no me había atrevido a admitir, la distancia en mi matrimonio que había intentado ignorar y las conexiones emocionales que me habían tomado por sorpresa. Mi esposo y yo tuvimos algunas conversaciones difíciles, no de enojo, sino honestas. Ambos nos dimos cuenta de que habíamos dejado que nuestra relación se alejara, demasiado separados, así que decidimos tomarnos un descanso. No solo del uno al otro, pero de los patrones que nos habían hecho sentir invisibles. No hubo un final dramático, ni una gran ruptura. Solo un entendimiento mutuo de que ambos necesitábamos crecer por separado. Ahora, semanas después, recibí una carta de Jake. No un mensaje, ni un correo electrónico, sino una carta escrita a mano. Dijo que estaba bien, reconstruyéndose, intentando seguir adelante. Se disculpó por todo, pero también dijo que no se arrepentía de la conexión, porque le mostró cómo se sentía la honestidad. Terminó con un: no sé qué me depara el futuro, pero ya no huyo de él. Sonreí. Doblé la carta y la guardé en mi cajón. Algunas historias no terminan con una imagen perfecta. Otras simplemente se desvanecen con un cierre tranquilo, y eso está bien. ¿Qué te pareció el final? ¿Quieres ver una secuela o escuchar la versión de Jake? Deja tu opinión en los comentarios. Si sentiste algo al verla, no lo olvides. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente capítulo de los giros inesperados de la vida.